Al parecer, meter un gol es una de las experiencias más eufóricas que hay en el mundo. Hasta ahora no he visto una expresión mayor de gozo o de alegría que cuando un jugador mete un gol. No sé qué relación tiene un gol con una camiseta, correr y dejarse ver el pecho. No entiendo cuál es la relación. Y deslizarse por el campo. Pero al parecer la razón primordial de esta reacción es que meter un gol no es algo tan sencillo como parece. Tuvimos en consideración en términos de proporción. Un baloncesto se encesta en una canasta varias veces. Y el promedio más o menos de enceste de un balón en un baloncesto es de 43.8%. Es decir, el promedio de tiradas se cumple más o menos 44%. Así que de cada 10 tiros, promedio 4 entran. Y esto es en un arco que tiene 45.7 centímetros. Y la pelota mide 23 centímetros. Es decir, que es pequeño respecto de uno de fútbol que mide 7.3 metros de ancho por 2.4 metros de alto, más 2 metros de profundidad. Y el balón mide solamente 21.5 centímetros. Es decir, en una portería, de manera simultánea, pudieran entrar 403 balones simultáneamente. Sin embargo, meter un gol es tan difícil que hay juegos que se disputan 0-0. Es decir, en 90 minutos nadie mete un gol, una pelotita pequeñita en un arco inmenso. Eso quiere decir entonces que la euforia de un gol tiene razón de ser, máxime si es en una Copa Mundial. A ese goleador y a la fanática y a la fanaticada no hay que motivarlos mucho para cuando meten un gol hacer esta euforia. Imagínense, meter un gol es prácticamente una hazaña mundial. Y todos a una voz, cuando esa pelota toca esa malla blanca, se cae todo ese estadio. Se cae por dos razones. Una, porque hay un equipo que acaba de meter un gol, y en la otra, porque el otro equipo acaba de metérsele un gol. En otras palabras, el fanático se identifica con esta reacción. Y es muy interesante porque al parecer David en este salmo nos invita a que, al igual que cuando se mete un gol, nosotros celebremos a Dios. Que digamos al mundo lo que Dios ha hecho por nosotros, que contemos sus maravillas. ¿Por qué? Porque Él metió el más grande gol por nosotros. Y si Él metió el más grande gol por nosotros, entonces Él es digno de alabanza. Y eso lo vamos a ver en 4 movimientos dentro de este texto. Primero veremos la razón de David para alabar a Dios en los versos 1 al 3. Veremos la razón de los reyes de la tierra para alabar a Dios en los versos 4 al 6. Y luego veremos la razón para confiar en Dios en los versos 7 al 8. Y por último, veremos la petición de David. La idea principal que quiero que quede en sus corazones es que veamos cómo nuestra alabanza reconocemos y somos testigos de la obra de Dios. Y la mayor obra que ha hecho Dios por nosotros es el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, en nuestras vidas debe haber una devoción a la adoración, a la alabanza. Yo le invito a que juntos oremos al Señor. Padre amado y Dios grande, a pesar de mí, oh Señor, a pesar de mis faltas, a pesar de mis errores y de mis pecados, edifica tu iglesia para tu gloria y para tu honra.
en el nombre de Jesús. Amén y amén. David inicia haciendo una afirmación contundente. Él dice que él va a alabar al Señor con todo su corazón y que lo hará en presencia de los dioses. Sus palabras muestran que David reconoce que Dios ha hecho algo, que produce en él una alabanza en un escenario completamente sin igual. Esto no es la primera vez que David alaba al Señor. Vaya conmigo, por favor, al Salmo 9, verso 1. Salmo 9, verso 1 dice: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Salmos 86, 12. Dice David: Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. De acuerdo con el diccionario bíblico, en el lenguaje de las Escrituras, se habla del corazón como el centro de la naturaleza humana, el asiento de las emociones y la voluntad. En otras palabras, el corazón representa aquello que es importante, que es vital para el ser humano. Pero al mismo tiempo es en donde se concentra o se condensa el ser de la persona. De hecho, para Dios el corazón es de suma importancia, porque Él mismo pide que le amemos con todo nuestro corazón. En la famosa confesión Shema de Israel, Deuteronomios capítulo 6, versos 4 al 5. Deuteronomios capítulo 6, versos 4 al 5. Dice: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Noten cómo Dios enfatiza que Él desea que nosotros le amemos con todo. Y David en el Salmo 138 dice que Él va a alabar a Dios con todo. Pero no solamente con todo, sino en presencia de los dioses. Los académicos, los eruditos, no logran ponerse de acuerdo de a qué se refiere David con esto de dioses, ya que dioses puede representar dioses paganos, como también puede representar dirigentes o seres humanos, como jueces o reyes. Por el contexto parece ser que David se está refiriendo a dioses paganos, dado que él quiere enfatizar que no importa delante de quien él esté, él va a adorar y a glorificar con todo su corazón, sin importar las consecuencias, sin pensar quién lo está mirando. David va a alabar a su Dios. Esto nos dice que, en otras palabras, la alabanza de David va a ser sincera, va a ser honesta y va a ser sin temor. Él está dispuesto a postrarse delante de donde tenga que estar para reconocer a Jehová como Dios. ¿Y cómo Él lo hace? Él lo hace a través de la humillación. Vaya conmigo al Salmo 138. 138, verso 2 en la parte A. Salmo 138, 2. Dice: Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Noten que David se postra. Lo que es interesante es que al parecer él no estaba físicamente en el lugar de adoración propio de los judíos. Recordemos que en el tiempo histórico de David el templo no existía. Y la palabra que pudiera utilizarse aquí es traducida como palacio, lo que significa que puede ser
que él esté delante de algún mausoleo o de algún lugar de adoración de otros dioses. Y miren qué hace David. Él da la vuelta y se enfoca hacia donde está el tabernáculo y decide adorar a Dios. En otras palabras, en un lugar que no es favorable, en un lugar donde es incómodo, David decide dar una muestra a Dios de su alabanza. En junio del 2024, partes del Caribe y la península de Yucatán y la costa del Golfo de Estados Unidos fueron afectados por el huracán clase 5 Beryl. Entre las islas del Caribe que atacó está Jamaica y fue devastador. Durante este fenómeno natural, el pastor Tommy Lee se hizo viral con un video en donde se veía cómo su casa era brutalmente embestida por el huracán. Y este hermano, con sus hijas asustadas, con la casa mojándose, con la casa llenándose de agua, él cantaba la bondad de Dios. Es decir, le estaba diciendo, en mi vida ha sido bueno, con la casa cayéndose. En mi vida Él ha sido tan fiel, con la casa llena de agua. Con mi ser, con cada aliento, con las niñas asustadas. Él decía, yo cantaré de la bondad de Dios. Imagínese eso. La casa llena de agua. Y si usted ve el video, usted va a ver que ellos están como en un cuartito, las hijas llorando y él diciendo, en mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré que Dios es malo, que es injusto conmigo, que me ha abandonado. No, de la bondad de nuestro Dios. Sin embargo, para nosotros es difícil decir gloria a Dios delante de la gente. Decir que somos cristianos para algunos es una vergüenza. Y este hermano hace un live en medio del huracán diciendo, Dios ha sido bueno. Se cae la casa, Dios ha sido bueno. No hay trabajo, Dios ha sido bueno. Se murió mamá, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. La adoración no puede depender de mi bienestar. La adoración que Dios se merece es porque Él es Dios. Esto me recuerda al momento que estuvo Pablo y Silas encarcelados. Hechos capítulo 16, versos 23 al 34. Dice la palabra de nuestro Dios. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y se aseguró los pies con cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas de la cárcel y sacó la espada el carcelero y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído. La pregunta que te hago es, ¿qué tiempo dedicas a la alabanza? ¿Estás alabando solamente cuando las cosas
salen bien? ¿O estás mirando el propósito de Dios aún en situaciones adversas o difíciles? Y de igual manera alabas a Dios con todo tu corazón. ¿Qué harías si te ves en la misma situación del hermano Tommy Lee en Jamaica? ¿Qué harías si te ves como Pablo y Silas? Me imagino que Pablo y Silas cantaban algo de glorificación a su Dios. Lamento que no aparece ese texto, que no aparece ese cántico. Lucas como que se le fue ahí. Debió apuntar qué cantó Pablo y Silas, hermanos. Debo confesar que para mí es sumamente difícil adorar en momentos difíciles. Cuando viene un momento difícil, por general yo me quejo y se me olvida que Dios está en control. Pero David nos recuerda y nos dice, aún en el ambiente difícil, aún en el ambiente donde hay dioses falsos, recuerda, Jehová está en su santo templo y merece adoración. Qué gran ejemplo el del hermano David. Pero David no hace esto por amor al arte. Él reconoce que su alabanza viene de la mano de darse cuenta de la misericordia y la fidelidad de Dios. Salmo 138, 2 al 3. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Hermanos y hermanas, David ha experimentado la misericordia y la fidelidad de Dios. Y la manera en que él la ha experimentado es a través de la respuesta de Dios y la fortaleza de Dios. En otras palabras, David ha recibido una respuesta misericordiosa por su fidelidad a Dios. Y David recibió fortaleza. David, al igual que Pablo y Silas, y que otros tantos como el hermano Tommy Lee se dieron cuenta de que la circunstancia presente no elimina la grandeza de Dios. Dios es grande cuando hay y cuando no hay. Dios es maravilloso cuando hay enfermedad y cuando hay sanidad. Cuando pasa eso que yo no quiero que pase, Dios sigue siendo grande. Cuando pasa eso que quiero que pase, Dios sigue siendo grande. Hermanos y hermanas, Dios ha sido misericordioso con nosotros. Y no solamente misericordioso, Él ha sido fiel más veces que todas las situaciones difíciles que hemos atravesado en toda nuestra vida. Hermanos y hermanas, si hacemos el ejercicio, nos daremos cuenta de que Dios ha sido fiel y misericordioso con nosotros. Que cuando hemos clamado al Señor, Él nos ha respondido y nos ha fortalecido. Por lo tanto, en nosotros debe haber una alabanza a nuestro Dios. Pero quiero que veamos no solamente la razón de David de adorar a Dios. Quiero que veamos la razón de los reyes a adorar a Dios. Salmo 138, 4 al 6. Te alabará, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Esta porción es interesante por el lenguaje que utiliza y se pudiera ver como si fuera algún tipo de profecía sobre las naciones. Noten cómo David incluye a los reyes de la tierra. Y hasta ahora un evento como este no ha sucedido. Sin embargo, está profetizado que un día todo ser viviente se postrará y adorará a nuestro Dios. Isaías 45, 23 al 25.
Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en la justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Viejo Testamento, Nuevo Testamento, Filipenses 2, 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hay un día en donde todo lo que tiene vida se va a postrar. Los árboles adorarán, el viento adorará, las piedras adorarán, los ríos adorarán, van a adorar los animales, van a adorar todo lo que respira en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Sabe qué significa eso? Que los muertos van a resucitar y tendrán que postrarse ante la grandeza de Jehová Dios Todopoderoso. Apúntelo, que eso viene. Así que ese que se cree que es el más grande aquí, prepárese, que ese va a decir: Jesucristo es Dios. Esa célula microscópica hará algo en ese líquido y va a decir: Jehová es Dios. Esos monstruos marinos harán algo donde sea que estén y adorarán, quizás cantarán, no sé. Quizás esa ballena va a decir un cántico maravilloso, no sé. Pero todo lo que respira, todo. ¿Sabe qué significa todo? Pregúnteme qué significa todo. Todo. Pregúnteme qué significa todo en griego. Pregúnteme. Todo. Y en latín, todo. Todo lo que respira, absoluto. Llegará un día donde las constelaciones, asumo que brillarán más fuerte, las estrellas van a hacer algo, el sol va a hacer algo, todo lo que existe reconocerá que Jehová es Dios. Y David nos muestra por qué los reyes van a alabar. Primero, porque han oído los dichos de su boca, porque la gloria de Jehová es grande y porque Jehová es excelso. Estas tres características se pueden resumir en que los reyes de toda la tierra llegarán a la conclusión de que ellos no tienen absolutamente nada grande y que Dios es merecedor de toda la alabanza. ¿Por qué? Por su revelación, los dichos de su boca, la palabra de Dios. Por su soberanía, cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Y por su justicia, porque Jehová es excelso, atiende al humilde y mira de lejos al altivo. Esto quiere decir que los reyes de la tierra se verán a sí mismos y se dirán: ¿qué era lo que yo era aquí? Yo era un peón cualquiera. Yo era una hormiga dentro de un universo. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesús toda rodilla, hermano, toda rodilla se doblará. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Imagínese ese espectáculo. Billones de estrellas brillando diciendo gloria a Dios. Cientos de árboles vibrando al mover del viento que también glorifica a Dios. Ríos llenándose, desbordándose, diciéndose: este es Jehová Dios. Y un grupo de hombres que negaron a Jehová, llorando, diciendo: este es el Dios. Hermanos y hermanas, Dios es merecedor
de la alabanza, porque Él se ha revelado, porque Él es soberano y porque Él es justo. Y un día todo el mundo lo verá. Así que yo le sugiero que sea Team Jesus y no Team World. Porque Team Jesus usualmente gana. Team Mundo no gana. Luego de ver las razones de David, las razones de los reyes, David nos dice, puedes confiar en el Señor. Versos 7 y 8. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. David nos muestra que Dios es un Dios confiable. Él ha experimentado la respuesta y la fortaleza de Dios luego de clamar. Y eso se ve en el verso 3. Y ahora en el verso 7 Él nos recuerda de su confianza en Dios. Porque Él sabe que Dios estará presente. Esto nos deja ver que David tenía una esperanza en Dios. Una esperanza que se expresa en ese acompañamiento de Dios en el medio de la angustia, en el momento difícil que Dios está ahí. Y la protección en el momento del peligro. Noten que en la angustia Dios vivificará a David. Y cuando David se enfrenta a sus enemigos, la mano de Dios será extendida y David será rescatado. David no explica cuál es la circunstancia sobre la cual él escribe este salmo. Y los eruditos no logran identificar cuál es la situación. Pero David en varias ocasiones vio la mano del Señor intervenir a su favor. Como se ve en el Salmo 23, que él dice, él no temerá, porque Jehová estará con él. Aún en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Jehová estará conmigo. ¿Cómo vemos esto en nuestro contexto actual? David nos dice, confíen en Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 y 7. Primera de Pedro 5, 6, 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos y hermanas, tenemos razones para confiar en Dios. Él nos ha mostrado a través del tiempo que Él está con nosotros. Su palabra dice que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará. Él promete que estará con nosotros. Y David, además de confiar en Dios por lo que ha vivido, él confía en Dios porque Dios tiene un propósito con él. Salmo 138, 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Noten que David no confía en sus capacidades, en sus conexiones o en el dinero que pudiera tener. Él lo que hace es que se aferra, se agarra a la promesa de que Dios tiene un propósito con él. Deuteronomio capítulo 7, 9 y 11 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En la persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Hermanos y hermanas, Dios es fiel. Dios es fiel. Y Él guarda y protege, hermanos. Y su protección es hasta 1000 generaciones. Y vamos a poner eso en contexto. Es que de mí en adelante son 1000 generaciones, pero de Ámbar son 1000 generaciones, y de Coral son 1000 generaciones, y así sucesivamente, y mi nieto 1000 generaciones. Es decir, lo que está planteando es que siempre serán para nosotros.
sus misericordias. Hermano y hermana, te pregunto, ¿confías en Dios? ¿En quién has puesto tu confianza? Y te lo digo porque estamos a punto de tener elecciones. ¿Está tu confianza en quién va a ganar? ¿Está tu confianza en quién suba al poder? Si esa es tu confianza, déjame decirte que vas a fracasar. Porque esa persona va a caer. Si no has puesto tu confianza en Dios, estás en el lugar equivocado. ¿Por qué? Porque estos pasan, pero Dios permanece 1000 generaciones. El que gane son 4 o 8 años y ya. Dios permanece 1000 generaciones, sobre 1000 generaciones, sobre 1000 generaciones. ¿Cómo sabes si estás confiando o no en Dios? Cuando identificas que Él tiene un propósito contigo. En otras palabras, cuando descansas en la soberanía de Dios. Esto se ve en vida real cuando hacemos todo lo que tenemos que hacer y lo que está fuera de nuestro control se lo dejamos a Dios. Sencillo. Es decir, esto no es un llamado a ser irresponsable. Es un llamado a hacer lo que tengo que hacer y a confiar que Dios va a hacer su parte. Por último, tenemos la petición de David. Mismo verso 8. Él pide a Dios: no me desampares la obra de tus manos. David apela a la memoria de Dios. Es interesante porque a través del Salmo David nos muestra las razones para alabar a Dios. Y ahora, mire qué interesante, él pide que Dios no lo desampare, que no desampare lo que él creó. En otras palabras, David conecta el propósito de Dios con el amparo de Dios. Está diciendo: como tú tienes un propósito conmigo, no me desampares. Así que, ¿dónde se ve la confianza que tenemos en Dios? Se ve en cuando descansamos en el propósito de Dios. David hace todo lo que tenía que hacer. Y en este caso lo que él tenía que hacer era alabar a Dios. Y por lo tanto él espera que Dios va a hacer lo necesario para guardar su vida, aún en ese lugar difícil. ¿Cómo se ve esto en nuestras vidas? Que ante dificultades, ante situaciones que no podemos controlar, lo primero que tenemos que hacer es venir delante de nuestro Dios. No ver si hay o no en el banco. No ver si conozco a tal o cual persona. No ver si tengo o no los materiales. No. Primero, Jehová de los ejércitos. Señor, estoy aquí para alabarte y glorificarte, porque tú tienes un propósito aún en esta circunstancia. Permítame concluir. La alabanza genuina, como muestra David en el Salmo 138, surge de un corazón que reconoce la fidelidad y la misericordia de Dios aún en las dificultades. Así que, como un gol despierta una alegría desbordante, los creyentes celebramos la victoria de Cristo en la cruz, que nos asegura la salvación y nos da motivos de sobra para alabar a nuestro Dios. David nos enseña que confiar en el propósito eterno de Dios es mantener firme nuestra fe en su carácter que no cambia, sabiendo y recordando que un día, aleluya, un día, hermanos y hermanas, toda rodilla. Quiero que usted imagine todo el mundo de rodillas. África, China, Asia, Europa,
América, Australia, los 5 continentes, desde Alaska hasta Tierra de Fuego en Chile, desde España hasta China, desde el lugar más recóndito, esa cueva donde vive gente allá en el Congo, allá lejos, todos al mismo tiempo dirán: Jesucristo es el Señor. Imagine eso. Todos al mismo tiempo. Los animales se van a detener y rendirán el culto a Dios. Todos a una reconocerán la grandeza de nuestro Dios. Por lo tanto, somos llamados a vivir alabando a nuestro Dios, constantemente, sinceramente, testificando del amor y de la fidelidad de Dios en todo lo que pasa en nuestra vida. ¿Cómo lo aplicamos? Primero, Cristo es la respuesta a nuestro mayor problema. Él nos ha mostrado misericordia y fidelidad y nos ha dado aquello que nunca podríamos conseguir por nuestros propios medios: la salvación de nuestras vidas. En ese sentido, por el mero hecho de ser salvos, Cristo se merece la adoración. Porque ya tu vida no va directo al infierno, sino va directo a una eternidad con Cristo. Número 2, confiemos en nuestro Dios. Pongamos nuestra confianza en aquel que tiene un propósito, que Él lo va a cumplir. Confiemos en nuestro Dios. Y número 3, confiemos que un día, ese día de la semana que ya está elegido, ese día de ese mes que ya está elegido, ese día de esa semana, de ese mes, de ese año que ya está seleccionado en el calendario divino con un rojo grandísimo, ese día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Que el Señor nos ayude. Por lo tanto, si aún no estás en la fe, si aún no crees en Dios, te aseguro que estás alabando otra cosa que no es Dios. Estás alabando a ídolos falsos que pueden llamarse trabajo, estudios, casa, etcétera, familia, etcétera. Y si no estás alabando a Dios, entonces estás en el equipo de la perdición. Por lo tanto, la invitación es a que vengas y te unas al equipo que voluntariamente va a doblar su rodilla delante del Señor. Porque un día, quieras o no quieras, un día, deseándolo o no deseándolo, tendrás que postrarte delante de tu Dios. Por lo tanto, ven ahora. Ven y acepta a Jesús en tu corazón y te prometemos que te vamos a amar, a cuidar y a discipular. Y tú mismo te vas a dar cuenta de por qué tienes razones de alabar al Señor. Y si ya estás en la fe, alaba a tu Dios. Levanta tu voz alto, fuerte, y reconoce que Él ha sido bueno contigo, que Él ha tenido misericordia y ha sido fiel, y que Él cumplirá su propósito en ti. Pero más que todo, alábale porque Él te ha dado la salvación. Y eso es más que suficiente para entonar alabanza y adoración a nuestro Dios. Oremos, hermanos. Padre amado y Dios todopoderoso, gracias, Señor, porque tenemos razones para alabar tu nombre. Tenemos motivos para exaltarte. Ayúdanos, oh Dios, a reconocerte como nuestro Dios y Salvador. Y te invito a que toques las vidas, Señor,
de aquellas personas que aún no han dado el paso de fe. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor y Salvador. Amén. Dios le bendiga.